La justicia transicional se define como el conjunto de medidas judiciales y políticas que diferentes países usan como una herramienta para reparar las diferentes violaciones a los derechos humanos. A propósito de la concentración de los integrantes de las FARC ya en las zonas veredales y del proceso de desarme que inicia, ¿qué le espera al país en materia de justicia transicional? Para hablar de este tema me acompaña el abogado Francisco Barbosa. Él es especialista en relaciones internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y autor del libro Justicia Transicional o Impunidad. Francisco, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hablemos del libro. Hacemos primero un recorrido por la historia de lo que ha vivido el país en materia de procesos de paz y son a través de esos diferentes errores se han convertido en escalones para lograr lo que hoy tenemos. Bueno, yo creo que se han convertido en diferentes escalones. Esto es un proceso que le sirve al país para cerrar un conflicto armado de muchísimos años. No es un problema de la justicia o un problema, digamos, de dos jefes de Estado. Las peleas que hemos tenido, particularmente en la vida pública del país en los últimos 8 años entre un presidente y otro, sino es el cierre de un camino. Y por supuesto que esta es una justicia que ha venido estableciéndose en diferentes lugares del mundo para cerrar este tipo de conflictos y por supuesto académicamente ha sido trabajado en diferentes escenarios. Yo lo trabajé, por ejemplo, en Francia en mi tesis doctoral hace 8 años, pero este es un, digamos, asunto vital para entender lo que está ocurriendo en Colombia. Cuando hablamos de justicia estamos hablando de verdad, de reparación, no repetición. ¿Con esa verdad puede haber conflicto? Yo creo que sí, y aquí hay que distinguir dos cosas. Si tenemos una situación de normalidad, por supuesto que ni la verdad, ni las garantías de no repetición, ni la reparación integral, pues cabe. Aquí lo que estamos haciendo es tratando de resolver un conflicto en el marco de una transición y diciendo finalmente que deberán existir, como se plantea en el acuerdo, restricciones efectivas de la libertad, pero también unos componentes que tienen que acompañar a las víctimas, como por ejemplo esto que me estabas preguntando, que es la reparación integral, que reparación integral que tiene que ir con recursos como está establecido, digamos, en el acuerdo. Debe haber derecho a la verdad y por supuesto que no le repitan a la gente los actos de violencia que han vivido. 8 millones de víctimas en Colombia, 200.000 muertos. Por supuesto que no se pueden resolver solamente con un asunto de jurisdicción ordinaria o de caminos normales. Pero las víctimas en el país no somos todos. Yo creo que hemos sido todos, hay unas víctimas, por supuesto, digamos, todo el país ha vivido los episodios de violencia, pero ha habido unas víctimas directas que tienen que ser, digamos, tienen que tener una prioridad dentro de este proceso, gente que ha perdido sus familiares, gente que además ha vivido en el desplazamiento, etcétera, y que eso no hace parte de los últimos años, sino de una larga historia, digamos, en Colombia, una larga historia que lleva más de 60 años, y los casos además son evidentes, casos, por ejemplo, en la década de los 50, en la década de los 80, en la década de los 90, hoy, pues son casos que se repiten y se repiten. ¿Cuándo paramos esto? Creo que ese es un buen escenario para pensarlo hoy como generación, pero para trasladarlo a las siguientes generaciones que merecen vivir en un país distinto al que hemos tenido hasta este momento. Francisco, ¿cuánto duró el estudio del libro y qué le quedaría al lector una vez finalice el texto? Pues yo creo que es un libro que se escribe en diferentes episodios, digamos, tiene una parte importante que se va escribiendo durante el proceso, pero yo diría que ¿qué le queda al lector? Le queda finalmente la sensación de que el conflicto armado no es un asunto del hoy, es un asunto del ayer, es un asunto que tiene unas raíces históricas profundas, no es un asunto que se puede analizar con una fotografía del presente, sino con un análisis del pasado, y posteriormente yo creo que le queda la idea de que se han establecido unos mecanismos tremendamente trascendentes, innovadores en el derecho digamos, constitucional, internacional, para poder resolver de una vez por todas el conflicto. En el papel todo está bien. Creo que el reto de todo esto, y creo que ese es un escenario bien interesante, es que esto se implemente adecuadamente para que no caigamos en una nueva frustración en Colombia. Finalmente, a través de lo estudiado, ¿confía en que quienes deban asumir las responsabilidades de lo sucedido, que en un conflicto siempre, como lo dice, hay dos partes, las asumirán? Pues es la única alternativa para que se aplique el sistema y se beneficien de este sistema. Ahora, esto no significa impunidad, no se permite, por ejemplo, amnistías ni indultos para delitos de lesa humanidad ni delitos de guerra. Esto es un tema clave que hay que entenderlo, sino tendrán que ser juzgados, tendrán unas restricciones de la libertad todas las personas que estuvieron involucrados. Pero yo sí creo que es importante decir lo siguiente: en el papel, repito, es un buen mecanismo, pero es necesario que el Estado colombiano en su conjunto entienda que para
que eso funcione, se requieren compromisos vitales por parte de todos los actores para que esto se pueda implementar de forma adecuada. Justicia transicional o impunidad, lo plantea como una pregunta. ¿Cuál sería para usted la respuesta? No, la respuesta la doy en el libro. Para mí es justicia transicional y no impunidad. Creo que lo que existe hoy con este mecanismo es toda una alternativa de justicia especial. La impunidad significa simple y llanamente falta de castigo, falta de verdad, falta de reparación y falta de garantías de no repetición. En este caso, lo pongo en esa forma en el libro porque esa fue la pregunta que nos planteamos en los últimos años en torno a este tema de justicia. Pues Francisco, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Las Mañanas con Uno. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.